¿Por qué son distintos el factor de potencia y el coseno phi? Bueno, vamos a explicarlo. ¿Qué pasa si tenemos una tensión totalmente senoidal y una corriente senoidal? Bueno, podemos simplificar esto para poder multiplicar con dos fasores. ¿Qué es un fasor? Básicamente un vector que rota. Como la tensión y la corriente rotan a la misma frecuencia, yo puedo usar una multiplicación vectorial entre la tensión y la corriente en forma totalmente simplificada y me ahorro un montón de esfuerzo de trabajar con funciones que no son valores escalares, que son variables en el tiempo y todo, pero tienen que las dos tener la misma frecuencia, la tensión y la corriente. Pueden no coincidir en fase, por ejemplo, acá tengo un desplazamiento entre la tensión y la corriente que hace que no tenga la misma digamos, la misma potencia activa todo el tiempo. Si nosotros analizamos un poquitito esto, vemos que en esta parte de acá tenemos una corriente positiva y una tensión positiva. O sea que en todo este sector de acá vemos que si multiplico tensión por corriente, el valor de la potencia en forma instantánea me va a dar un valor positivo. ¿Ven? O sea, esta sería la potencia, multiplicar la tensión por la corriente. Pero en este breve instante que tenemos acá, fíjense, la corriente es positiva y la tensión es negativa, entonces menos por más es menos, entonces la potencia da un valor negativo, este valor negativo, ven que está acá, y después acá vuelven a ser las dos negativas, con lo cual vuelve a ser positivo de vuelta para acá, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una potencia activa que realmente realiza trabajo y una potencia que no realiza trabajo, una potencia que es negativa. ¿Qué significa esto? Que hay una porción de la energía que regresa hacia lo que sería la fuente y hay una parte que realiza realmente trabajo. Bueno, esta parte negativa es la parte de la energía reactiva, Q. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una forma de onda, por ejemplo, que no tiene una forma totalmente senoidal? Bueno, pasa que no puedo hacer esta multiplicación. ¿Por qué? Porque esta forma no es senoidal, no puedo aplicar esto que tenía acá, que era un fasor que daba vuelta y esto, al dar vueltas esto me generaba una senoidal. Bueno, todo eso no lo puedo utilizar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, tengo que hacer un método matemático que se llama transformada rápida de Fourier, FFT, por sus siglas en inglés, Fast Fourier Transformation, y tengo que agarrar esta onda que no tiene forma senoidal y transformarla en una suma de senos y cosenos. Al transformarla en suma de senos y cosenos vamos a encontrar que tengo una corriente fundamental que es relativamente bajo, que tiene la misma frecuencia, 50 Hz, en este caso, 50 ciclos, pero tengo otras componentes que tienen dos veces la frecuencia fundamental, por ejemplo, 2 por sería así, tengo una que sea 3 veces la frecuencia fundamental, así, bueno, y 3 veces entrar acá, tengo una de 4 y así sucesivamente. O sea, si yo hago una descomposición por serie de Fourier, voy a ver que tengo el primer armónico, el fundamental, luego tengo el segundo, y yo veo acá el porcentaje. ¿Qué porcentaje tiene? Bueno, y cada uno de estos, el segundo armónico, el tercer armónico, cuarto armónico, cada uno de estos los tengo que ir multiplicando por la tensión. O sea, yo puedo hacer lo que se llama superposición lineal, de ir multiplicando la tensión de 50 ciclos por la corriente con cada una de sus componentes, con la componente de 1, o sea, 1 por, o sea, 50 ciclos, con la parte que tiene 2 por, o sea, sería 100 ciclos, 100 Hz. Tendrá, no sé, suponete que tiene un 8%, un 1% de 2 por, 1%. Este tiene un 50%. Después el 3 por, que sería 150 ciclos, 150 Hz. Tengo, por ejemplo, un 8%, o un 15% de 3 por. Bueno, y así tengo que ir multiplicando cada una de las corrientes o cada una de las componentes de la corriente, porque la forma de onda real es esta. Bueno, pero tengo distintas componentes. Bueno, tengo que ir multiplicando cada una de las componentes por la tensión. Y ahí voy a tener cada pedacito de potencia. Y lo que veo es que si yo multiplico cualquier forma de onda que tenga distinta frecuencia de la frecuencia de la tensión, por ejemplo, acá tengo la tensión de 50 ciclos y multiplico por esta que tiene una corriente que tiene el doble de la frecuencia, esta, fíjense que para un lado es positivo, para un lado negativo, para un lado positivo, para un lado positivo, me da una potencia
que da como resultado igual a 0. O sea, fíjense que tiene una forma así y tiene la misma cantidad de positivo que negativo, positivo que negativo, positivo que negativo. Entonces, como que el positivo con el negativo se anula todo el tiempo y me genera una especie de energía reactiva porque no produce trabajo, pero tiene otro carácter. En vez de estar dada por el desplazamiento, está dada por la forma de onda que tiene contenido armónico, o sea, contenido de alta frecuencia. Solamente la parte de la corriente que está en sincronismo con la tensión me va a producir trabajo. Todo el resto de la energía contenida en esta forma de onda que tiene frecuencias altas no me produce trabajo, y eso termina siendo un vector tridimensional. O sea, tengo una componente que tengo P, que es la potencia activa, P, potencia activa, tengo la componente debida al desplazamiento, se me mueve la hoja, perdón, tengo la componente debida al desplazamiento que sería la Q, y tengo otra componente que es la potencia distorsiva D, que me termina dando un vector tridimensional que es S. Entonces, el factor de potencia siempre es factor de potencia, a ver que se me mueve la hoja, factor de potencia es igual a P sobre S. Entonces, si no hay distorsión armónica, S es lo mismo, digamos que, o sea, el factor de potencia, si no hay distorsión armónica, es lo mismo que el coseno de phi, que el factor de desplazamiento. Pero si hay algo de distorsión armónica, hay una diferencia, porque el S, por trigonometría, S es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más D al cuadrado más Q al cuadrado más D al cuadrado. Más D al cuadrado. Entonces, si D es igual a 0, este sería Q, si D es igual a 0, entonces S, el factor de potencia y coseno phi son exactamente lo mismo. Bueno, si te sirvió, si te gustó, déjame un comentario.